Paz y bien, queridos hermanos, durante toda la Cuaresma nos hemos estado preparando con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad para recibir mejor la Pascua. Hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que empezaron con la entrada de Jesús a Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que también podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Nos ponemos en pie en nuestros hogares y recibimos a nuestro celebrante con el canto de entrada. Seis días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando Jesús iba a la ciudad de Jerusalén, salieron a su encuentro los niños. En las manos tomaban ramos y aclamaban gritando: Hosana en las alturas, bendito tú que viniste, con abundante misericordia. Portones alcen los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en las alturas, bendito tú que viniste con abundante misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hoy iniciamos nuestra Semana Santa con el Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y para ello vamos a preparar desde
estos medios tecnológicos, la bendición de las palmas, que representan precisamente ese hosana en las alturas, esa alegría de los niños y del pueblo de Jerusalén que recibe a Jesús montado en un burrito. Oremos. Invitamos a todos los que están en sus hogares a levantar sus palmas y en este momento recibir la bendición de las palmas del Domingo de Ramos. Aumenta, oh Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha las plegarias de los que te invocan, para que al levantar hoy los ramos en honor de Cristo vencedor, seamos portadores, apoyados en Él, del fruto de las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendecimos desde aquí cada uno de los ramos que han preparado de manera especial para esta celebración desde sus hogares. Vamos ahora a preparar el corazón para esta santa celebración. Y por eso en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, nos vamos a reconocer necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En silencio reconozcamos nuestras faltas. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento en sus hogares. En la primera lectura, el profeta nos muestra en el tercer cántico del siervo de Yahvé un poema que nosotros vemos cumplido en Jesús de Nazaret. Al siervo de Yahvé le es encomendada una misión que no será nada fácil. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído
para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a la primera lectura con el Salmo 21 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mis túnicas a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama y mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábelo, glorifícalo. Linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura, el apóstol incluye un himno que las primeras comunidades cristianas entonaban para profesar la universalidad del sacrificio de Cristo. Escuchemos con fe. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anandó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La pasión, relatada por Marcos, es la más antigua de los evangelios. Está en el contexto de la última cena y la Eucaristía nos manifiesta la libertad y voluntad propia con la que Jesús se entrega. Nos ponemos en pie y escuchamos con fe. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podía amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro,
de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene ese derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregar. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco
se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó y se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo uno que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir. Yo destruiré ese templo edificado por hombres y en 3 días construirá otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya mis testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofetaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote
y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro, eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que habla. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:
ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguna vez ese grito expiró. Invitamos a todos a ponernos de rodillas y a guardar por unos instantes silencio. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderle, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor.
estimados hermanos en el ministerio, Fray Guillermo, promotor y superior de nuestra institución y convento Hogar San Antonio, Fray Cristian, animador de fe y pastoral, hermanos y hermanas religiosos, estimados maestros que con espíritu voluntario el día de hoy nos acompañan, estimados hermanos y hermanas todos que participan de esta celebración en la distancia, reciban un cordial saludo franciscano de paz y bien. Hemos culminado un tiempo litúrgico, la Cuaresma, tiempo que nos prepara a la Pascua. Inauguramos el día de hoy con la celebración del Domingo de Ramos, la Semana Santa, y de esta manera nos preparamos para celebrar la fiesta central y más importante de nuestro calendario litúrgico y en la vivencia de nuestra fe, que es la Pascua de la Resurrección. Por ello, en este contexto quisiera compartir con ustedes 3 pequeñas ideas en torno a lo que envuelve todo este acontecimiento y sobre todo en torno a lo que hoy estamos celebrando. En primer lugar, en esta fiesta de Domingo de Ramos hemos escuchado la palabra de Dios en la que se resalta el relato de la pasión narrado por el evangelista San Marcos, un relato bastante extenso, pero que debe ser muy importante en nuestra vida como creyentes. Los santos, que son los héroes de nuestra iglesia en toda su historia, siempre nos han recomendado que los cristianos debemos meditar asiduamente la pasión. Por cierto, es un relato bastante largo, bastante prolongado, pero en nuestra vida como creyentes debemos tenerlo muy presente. Por esto mi primera invitación a cada uno de ustedes que participan de esta celebración es a tenerlo muy en cuenta. Ojalá lo podamos meditar desde la casa, y no solamente en el Domingo de Ramos, y no solamente en el viernes que celebramos la Pasión, sino que debemos meditarlo en nuestra vida de fe. Y los santos pues lo recomendaron, porque ellos dicen que no hay mejor forma de acrecentar nuestro espíritu y amor a Dios que meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí quisiera preguntarles a ustedes, queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces en el año han meditado o meditamos este relato de la pasión? Estoy seguro que nos vamos a contestar a nosotros mismos desde la sinceridad de nuestro corazón. No pasamos de la meditación que nos ofrece el Domingo de Ramos y el Viernes de Pasión. Estamos seguros. Decía San Juan de Ávila, gran predicador y misionero, que él, para preparar sus sermones o homilías, no tenía más biblioteca o bibliografía que una cruz y un sagrario. San Francisco de Asís, que es nuestro fundador, que es nuestro santo patrón, los franciscanos, también meditaba asiduamente la pasión. Es más, cuando nosotros revisamos su vida y las obras que él dejó, sus escritos, él dejó un precioso escrito llamado El Oficio de la Pasión. Y esto no es más que la manifestación del amor que él tuvo por este relato que hemos escuchado el día de hoy, que está en los Evangelios. Y esto es una expresión como una alabanza que San Francisco hacía para poder agradecer a Dios por todo el amor que tuvo por cada uno de nosotros, incluso entregando su propia vida. Y por eso él compuso este relato. Y lo mismo San Antonio de Padua, que es nuestro santo patrono, nuestra institución en esta capilla, los que participamos de esta celebración, devotos, devotas. Cuando nosotros leemos sus sermones,
también están llenos de la meditación y de la explicación de lo que significa el relato de la pasión. Y entonces estos santos deben motivarnos también a nosotros a amar y a meditar y a profundizar esto que hemos escuchado el día de hoy. Y esta pasión que hemos proclamado y celebramos el Viernes Santo, donde Jesús entrega su vida, está unido al Jueves Santo, es decir, a la Eucaristía. Pasión y sagrario son la expresión del amor de Dios, de Jesús, hacia nosotros hasta el extremo. ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía no es más que la cruz a lo largo de la historia. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada por ustedes. La Eucaristía vendría a ser entonces la actualización de la pasión cada día, cada minuto, cada momento. Por eso, siempre debemos de buscar tiempo para meditar la pasión y escaparnos hacia el sagrario, hacia la Eucaristía. Hay que pasar horas con el Señor en la Eucaristía, porque solo ese trato cercano con Él puede ir imprimiendo en nuestra alma su presencia. ¿Cuántas veces nosotros frecuentamos el sagrario? Ahora, obviamente, en este tiempo que estamos viviendo, se nos hace mucho difícil, pero la pasión o la cruz, junto con el sagrario, deben ser los elementos principales que van alimentando nuestra vida espiritual. Por eso aquí viene como una especie de comparación. Cuando nosotros vamos a la playa, cuando nosotros nos exponemos al sol, ¿qué es lo que pasa con nuestro propio cuerpo? Nos vamos transformando, nuestro color va cambiando. Cuando uno ha ido a la playa y regresa de la playa, se nota en su cuerpo que ha estado en la playa, porque va transformando esa realidad, esa experiencia que ha vivido físicamente. Cuando una persona frecuenta el sagrario, cuando una persona frecuenta la Eucaristía, cuando una persona realiza y profundiza la pasión de nuestro Señor Jesucristo, también lo va transformando y eso se va manifestando en la propia vida. Y eso es lo que nosotros en nuestro compromiso como creyentes no debemos olvidar. Por eso desde esta perspectiva, una vez más subrayo, cuántas veces nosotros meditamos la pasión, cuántas veces nosotros nos dejamos alimentar por este relato, y cuánto de nosotros frecuentamos y vamos ante la Eucaristía, porque la Eucaristía es la prolongación del relato de la pasión, y lo vamos meditando y lo vamos viviendo cada día. Y entonces, en este sentido, es una invitación a frecuentar estos dos elementos que van alimentando nuestra propia existencia como cristianos. Por tanto, el cristiano debe contemplar siempre la pasión y la Eucaristía. En segundo lugar, es cierto que cuando contemplamos la pasión, la crucifixión es una muerte horrorosa. Eso lo hemos contemplado. ¿Por qué? Porque era el instrumento a la cual destinaban a las personas que peores crímenes habían cometido. Jesús sufrió terriblemente físicamente, pero no podemos quedarnos solo en la parte más periférica de la pasión, es decir, considerar solo ese sufrimiento físico del Señor. Y esto es una cosa muy interesante, porque cuando nosotros contemplamos al Jesús sufriente físicamente, es una cosa terrible. Y a veces nosotros nos quedamos ahí nada más, en los azotes, en los clavos, en las espinas, y contemplando esa realidad tan dura y tan cruel. Pero la invitación que se nos hace en este Domingo de Ramos, y sobre todo cuando nosotros meditamos la pasión y cuando contemplamos la Eucaristía, tiene que ser también ir más allá, a contemplar el sufrimiento interior de Cristo, el sufrimiento espiritual, que no terminó ahí en la cruz, sino que se ha prolongado en el tiempo. Es un sufrimiento que parte del abandono, como hemos escuchado el día de hoy en el relato. Es un sufrimiento que parte de la burla. Es un sufrimiento que parte de la soledad y sobre todo de sus propios discípulos y de aquellos que estuvieron más cercanos a Él. Y ese es el sufrimiento más desgarrador que nosotros podemos contemplar en Jesús y en la pasión sobre todo. Pero esto tiene que llevarnos a nosotros a mirar precisamente esa realidad y ese sufrimiento de Jesús, porque a veces tenemos la tentación de que cuando meditamos la pasión
y reflexionamos la pasión, solamente nos quedamos en la parte interior, contemplando los clavos, la sangre, las espinas, que sí son parte de este amor que Jesús tuvo para con la humanidad. Pero el sufrimiento más grande que Jesús sufrió en su vida, y sobre todo por esta misión de cumplir, salvar al hombre, de salvarnos a cada uno de nosotros, es ese sufrimiento que Él sintió en la soledad, en el desprecio, ¿no?, en la burla, en el abandono de sus propios discípulos. Y por eso, en tercer lugar, cerrando esta reflexión, quisiera invitarles, queridos hermanos y hermanas, a contemplar esta realidad sufriente de Jesús. Contemplar la pasión de Jesús, que es la máxima expresión de amor por nosotros, es entrar en esa dinámica de acompañar a Jesús en su dolor, sobre todo en esta dimensión de cuando Él sufrió el abandono, el desprecio y la burla. Y eso nosotros también lo podemos realizar en nuestra propia vida. Y por eso, cuando no contemplamos la pasión, cuando no profundizamos la pasión, cuando no reflexionamos o cuando nos olvidamos de este elemento, y cuando nos olvidamos de la Eucaristía, cuando nos olvidamos de este sacramento tan sagrado que Él nos ha dejado, cuando lo abandonamos o lo dejamos solo, entonces también nosotros posiblemente estamos prolongando ese sufrimiento de Jesús en la historia, en nuestro caminar como discípulos. Y por eso de ahí la invitación viene a todos los creyentes, a los integrantes de esta comunidad educativa, a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, que cuando nosotros abandonamos a Jesús en la Eucaristía, que cuando no participamos de la Eucaristía, que cuando no nos dejamos alimentar por este alimento tan sagrado, porque es la prolongación de esta pasión, que cuando a lo mejor lo dejamos ahí de lado y no le tomamos importancia, le estamos también infringiendo este dolor a un Jesús que dio su vida y que sufrió por el abandono de sus discípulos. Y entonces este Domingo de Ramos, y al contemplar este relato de la pasión, tendrá que ser una oportunidad también para que nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, como comunidad educativa, como participantes de esta celebración, como cristianos, tomemos en cuenta esto también, de que la cruz, de que la pasión se prolonga en Jesús en la medida como nosotros también nos burlamos o dejamos que se burlen de Jesús, o lo abandonamos y no participamos de la Eucaristía, o en la medida en que simplemente lo dejamos solo y no tomamos en cuenta estos elementos tan importantes en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos y hermanas, entonces, que este Domingo de Ramos, que este relato de la pasión tan prolongado que hemos escuchado, sea una oportunidad para meditar siempre en este pasaje y para dejarnos alimentar y para dejarnos fortalecer por este banquete tan sagrado que nos ha dejado de la Eucaristía, que no es más que también expresión del amor de Dios en nuestra historia, cada día que nosotros vamos alimentándonos y participamos de este sagrado banquete. Que el Señor me los bendiga, que el Señor nos acompañe, que su pasión nos ayude a nosotros también y que la Eucaristía nos fortalezca y nos haga cada vez mejores cristianos. Contemplamos la pasión y nos dejamos curar por ella para entrar triunfantes en la Jerusalén celestial. Una bendición y paz y bien a todos. Vamos a profesar juntos nuestra profesión de fe y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que nuestra iglesia sea purificada en la sangre de Cristo y Dios nos conceda a todos sus fieles una sincera conversión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los poderosos de la tierra aprendan a ser servidores de sus pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, los pobres, oprimidos y enfermos, especialmente quienes padecen a causa del COVID, para que reciban el alivio de Cristo que sufrió por todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que los acontecimientos celebrados estos días nos lleven a una entrega profunda a Dios y a vivir dignamente esta Semana Santa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los agonizantes y nuestros difuntos, para que les concedas la vida eterna con la esperanza en tu santa resurrección. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por toda nuestra comunidad educativa del Colegio Hogar San Antonio, pidiéndole a Dios que nos conceda salud, bendición, su protección ante esta amenaza de la pandemia, y también por aquellos que fueron ya afectados por esta enfermedad, aquellos que partieron, también víctimas de esta pandemia, y por sus familiares y seres queridos que sufren con ellos. Nos unimos todos en oración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Iniciamos la Semana Santa. Hemos preparado durante la Cuaresma el corazón. ¿Cómo nos encontramos ante el Señor? ¿Y qué necesitamos para crecer en estas fiestas santas? Un poco más, para mejorar algo, aunque sea un poquito de nuestra vida. En silencio presentémosle al Señor nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento en sus hogares. Ahora ofrezcamos a Dios el pan y el vino, pero también nuestro sacrificio y nuestra entrega para vivir mejor esta Semana Santa. Acompañemos con el canto. Hicieron que ya no hubiera
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente quienes nos han dejado a causa del COVID, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros alumnos, de nuestro país, del mundo entero. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestro Padre San Francisco de Asís, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Domingo de Ramos, y el Señor entra triunfalmente a Jerusalén. Lo acompañamos con gozo y alegría, pero este gozo y alegría entrará también en la oscuridad y en la tiniebla del corazón humano. Después Cristo vencerá nuestro pecado y nuestra muerte para darnos la salvación. Por estos misterios de la pasión que Dios nuestro Padre misericordioso nos regala, nos atrevemos a decir: Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y líbranos de esta pandemia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Espíritu de Cristo misericordioso, dense fraternalmente la paz.
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida. Por amor a todos nosotros, también Cristo quiso quedarse en el pan y el vino. Nos unimos en oración desde nuestros hogares y hacemos nuestra comunión espiritual, pidiendo por el fin de esta pandemia, por todos nuestros enfermos y nuestros difuntos. Acompañemos con el canto de comunión. A nombre de esta comunidad Convento Hogar San Antonio de Piura, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en esta celebración que da inicio a la Semana Santa y que nos prepara para poder vivir la fiesta de la Pascua de la Resurrección. Un agradecimiento muy especial para todos nuestros maestros que el día de hoy nos han acompañado voluntariamente, nuestros padres de familia, estudiantes que nos han acompañado desde la distancia también. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han seguido, que el Señor los bendiga, a nuestras hermanas religiosas, San José de Tarbes, y a todas nuestras hermanas que en las mañanas
mañanas nos acompañan aquí en esta celebración, y a nuestro Padre Superior, Padre Promotor, administrador de nuestra institución, que nos ha precedido el día de hoy, nuestra Eucaristía. Todos ustedes, que el Señor me los bendiga y que puedan vivir una semana santa, llena de espiritualidad y que alimente nuestra vida espiritual. Les seguimos invitando a participar, siempre por estos medios, por toda la situación que estamos viviendo, de nuestro programa que hemos establecido para esta semana y hemos celebrado el día de hoy, el Domingo de Ramos. Les invitamos a participar el Jueves Santo a las 5 de la tarde, la Cena del Señor, el Viernes Santo de la Pasión y Muerte a las 3 del día viernes, el sábado de vigilia pascual a las 6 de la tarde, y el domingo de resurrección, las dos misas comunes que tenemos a las 7 de la mañana y 10 de la mañana. Están todos cordialmente invitados, y cuidándonos también de todos estos peligros, esta enfermedad que sigue azotando a nuestro mundo, a nuestra nación. No nos podemos encontrar todavía, pero a través de estos medios que el Señor mismo ha dispuesto, nos vamos encontrando y allí nos vamos fortaleciendo en el Espíritu, en el Señor. Un abrazo fuerte para todos, un saludo muy cordial, franciscano de paz y bien. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra celebración de Domingo de Ramos ha concluido. Pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos muy contentos que a través de las redes todos también estemos conectados, y los que hoy han colaborado en esta celebración voluntariamente, y al equipo de Fe Pastoral. A todos, muchas bendiciones y un feliz Domingo de Ramos. Paz y bien con todos. Así. La Semana Santa ha comenzado. Vivamos en nuestros hogares este tiempo santamente, en compañía de María, nuestra Madre. Nos despedimos con el canto.